que no se encuentran en ningún otro evangelio. Dos parábolas muy bonitas. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 45 al 50. Son 5 versículos. Mateo capítulo 13 del 44 al 46, 44 al 46. Son 3 versículos nada más. Yo leo el 44, usted me ayuda con el 45 y nos unimos juntos en el 46. Mateo capítulo 13 del 44 al 46. ¿Lo tenemos? Dice así, Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los Cielos es semejante que buscar unas perlas. 46 juntos. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bendito Señor y Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo. Háblanos al corazón, Señor, que podamos aprender o discernir, estudiar, Señor, estas parábolas que nos hablan tanto, Señor, acerca del reino, que podamos entender qué es el reino, Señor, lo que tú tienes para tus hijos en el reino. Te lo pedimos, bendito Cristo, en el nombre de nuestro Señor. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. Las parábolas hemos dicho que son ilustraciones humanas que Jesús utilizó para revelar verdades divinas, principios divinos. Jesús siempre, cuando hablaba con los fariseos, con los religiosos, siempre hablaba a través de parábolas. Muchos se preguntan, ¿y por qué? Lo hemos dicho en otras ocasiones. Jesús habló por parábolas, 1, para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, número 2, para que los que tenían un corazón duro, viendo no vieran y oyendo no entendieran. Y 3, para que aquella persona con curiosidad en su corazón, aquella persona que anhelaba conocer más, se sintiera retada, se sintiera con curiosidad y pudiera acercarse a Jesús para preguntarle acerca de las parábolas. Lo encontramos en la parábola del sembrador. Cuando Jesús dice la parábola del sembrador, muchos se endurecieron, muchos dijeron, cosas locuras habla, pero hubo otros, sus discípulos, sus seguidores, sus hijos, su pueblo, que se acercaron a él después y le preguntaron, maestro, explícanos la parábola del sembrador. Después les piden, explícanos la parábola del trigo y la cizaña. Bajo 3 propósitos Jesús hablaba a través de parábolas. Jesús en Mateo capítulo 13 trata de experimentar o trata de enseñar, mejor dicho, cómo es el reino de los cielos, a qué puede ser semejante el reino de los cielos. Estudiábamos la semana pasada, el reino de los cielos es semejante a una semillita de mostaza, que comienza como la más pequeña de todas las semillas, pero que una vez sembrada, una vez que echa raíces, una vez que crece, una vez que da frutos, aún las aves de los cielos llegan y hacen nido. Crece como la mayor de las hortalizas, el mayor de los árboles. ¿Qué dijimos que era? Esa semillita. Esa semillita es Cristo, que nació allá en un pesebre en Belén, una semillita despreciada como lo fue el Evangelio, pero que mientras fue echando raíces, mientras hubo personas que crecieron, mientras hubo personas que amaban el Evangelio, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta que hoy en día son millones y millones de personas las que confiamos en Cristo, las que estamos dentro del Evangelio. Decíamos también que esa semilla del Evangelio, cuando entra en tu corazón y echa raíces y crece y da frutos, después las aves del cielo, que puede ser tipificada como tu familia, aquellas personas que no quieren nada con el Evangelio, aquellos que andan rondando de un lado por otro, cuando ven que el Evangelio ha causado grandes cosas en la vida de una persona que ha creído, esas personas llegan sin que nadie los invite, ven lo que está a la vista y llegan y hacen nido, se acercan al Evangelio. Muchos de nosotros podemos predicar más con nuestro testimonio que con lo que decimos. Muchos de nosotros pudiéramos ser más luz si viviéramos más el Evangelio, si tuviéramos más raíces, si creciéramos más y si echáramos más fruto. Veíamos también la semana pasada que el reino de los cielos es semejante también a, veíamos la semilla de mostaza y ¿qué más? La levadura. Decíamos que la levadura, así como existía la levadura mala, la que era comparada a los fariseos, que era síntoma de pecado, síntoma de hipocresía, pero también la levadura que leuda toda la masa, que era el Espíritu Santo,
que una vez que entra en nuestra vieja masa, en nuestro corazón, en nuestra pasada manera de vivir, sin que usted lo sepa cómo, pero esa levadura empieza a leudar la masa, empieza a causar una transformación adentro de la masa. ¿Qué es eso? Tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de ver la vida. Lo que yo le comentaba hace un rato, el arrepentimiento que causa el Espíritu Santo. Recuerden que el ministerio del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y... Ay, ese punto menos, Eric. Nos convence, nos trae arrepentimiento, nos convence de pecado y nos convence de juicio. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos convence de arrepentimiento, ¿qué es eso? Es esa harina que entra en nuestra masa, es escondida en lo más profundo de nuestro corazón y va transformando la masa poco a poco. Y va cambiando nuestro ser poco a poco. Y va cambiando nuestra mentalidad poco a poco. Y va cambiando nuestro corazón poco a poco. Y así es el reino de los cielos. Comenzó pequeñito. Comenzó con algo sencillito, pero va causando grandes cosas. Una gran transformación a través del tiempo. Ok, el día de ahora Jesús viene y dentro de las parábolas sigue comparando el reino de Dios. Preguntábamos la semana pasada, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios comienza ¿con quién? Con un individuo, con usted y conmigo, con la iglesia. ¿Por qué? Porque usted y yo pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pasamos de la potestad del pecado a estar bajo la potestad de Cristo. Entonces, cuando usted y yo entramos en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es, significa que usted y yo pasamos del reino de las tinieblas a formar parte del reino de Dios. Entonces, ¿dónde comienza el reino de Dios? Comienza cuando el individuo agarra el evangelio, acepta a Cristo, empieza esa pequeña semilla que es el evangelio, que es Cristo, metida en ese huertito, y empieza a echar raíces, y empieza a crecer. Ahí comienza el reino de Dios. Pastor, ¿y entonces cómo está eso de que a mí me han explicado que el reino de Dios va a venir con Cristo a implantarse en la tierra? Fíjese que también es cierto. ¿Por qué? Hasta ahorita, toda persona que ha abierto su corazón a Cristo, que ha entrado en ese camino del arrepentimiento y de la fe, que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, que ha dado frutos dignos de arrepentimiento, que ha nacido de nuevo, pasa a formar parte del reino de Dios. Pregunta, ¿y estas personas cuando mueren, a dónde van? ¿Ausentes en el cuerpo? ¿Presentes? Al Señor. Ok. Cuando Cristo viene en su segunda venida, no por la iglesia, sino con su iglesia a reinar, viene a implantar el reino de Dios en la tierra. ¿Quiénes vienen con él? La iglesia, compuesta por todas aquellas personas que desde ese pesebre precioso hasta el último día hayan confesado a Jesús. Entonces, pastor, ¿cuál es el reino de Dios? Número uno, comienza con nosotros, con toda aquella persona que abre las puertas de su corazón a Cristo, pasa a formar parte del reino de Dios. Número dos, cuando se consolida en la tierra, cuando Cristo viene con su iglesia, con su reino, a implantar el reino milenial aquí a la tierra. Entonces, el reino de Dios comienza con nosotros, pero también va a ser un reino material, un reino físico. Ahora bien, Jesús viene y empieza a comparar, versículo 44, Mateo 13, 44. Compara el reino con un tesoro y vamos a ver por qué. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Déjenmelo ahí un momentito. Mire, eso del tesoro escondido, yo recuerdo cuando era mucho más joven que ahora, ¿verdad? Amén. Yo veía que en las películas salían los piratas que iban a buscar el tesoro escondido y tenían el mapa y cruzaban peligros y esto y lo otro, y que 3 pasos después de la palmera y después abajo de las colinas y no sé dónde, y la gente buscaba. ¿Por qué? Sabían que había algo que valía la pena el esfuerzo. Te voy a poner la parábola del tesoro escondido en el contexto bíblico. Tesoro es algo maravilloso. Es algo que tú y yo solo tenemos la idea que es algo precioso, pero no sabemos qué hay adentro. Hay el tesoro escondido. Sí, pero ¿qué hay adentro? Tiene que haber oro, tiene que haber plata. Pero cada cosa adentro del cofre, adentro del tesoro, es algo nuevo que tú y yo no conocemos. Lo que le decía, la palabra de Dios es el tesoro que Dios ha puesto escondido para un mundo entero. Pocos son los que la hallan. Y muchos menos son aquellos que lo escudriñan.
Aquellos que se toman el tiempo de agarrar ese tesoro, abrir el cofre, abrir su Biblia y empezar a discernir, a aprender, a atesorar, a valorar lo que hay en ese tesoro. En el contexto bíblico te voy a explicar algo. Dice que el tesoro estaba escondido en un campo. ¿Sabía usted que anteriormente esta cosa de los bancos es algo nuevo? Antes no existían bancos. Si nosotros vivíamos en aquellos tiempos en Jerusalén, en Belén, en Jericó, en aquellos tiempos, si el rey fulano de tal, de la colonia de La Par, del pueblo de La Par, del condado de La Par, se enojaba conmigo o me tenía envidia, él podía levantar su ejército e ir contra nosotros. Entonces, cuando un ejército llegaba y conquistaba una ciudad, los soldados entraban casa por casa y hacían saqueos. Se llevaban todo el dinero, se llevaban todas las cosas, todo lo que estaba en las casas, en los palacios, en las mansiones. ¿Y qué hacía la gente entonces? Lo que hacía mucha gente en nuestros países hace tiempo: tenía su huaca. ¿Conocer la palabra huaca? Amén. Sabe que nosotros teníamos una vecina allá en el pueblo donde nosotros somos originarios, que ella no le tenía confianza a los bancos. Ella agarraba el dinero y lo enterraba y lo metía en una latita, en una bolsa. Sabe que la señora esta era aquella señora, cosa seria. Y una vez, después de tiempo que la señora, ella no tocaba su dinero, ella cada vez que reunía 500 colones de aquel entonces, hacía un hoyito nuevo, ya sabía dónde estaba cada hoyito y lo metía bajo la tierra. Y una vez cuando ya tenía, ella calculaba que quizás sus 3,000 colones, va a desenterrar todos los huequitos, va a sacar todos los billetes, y todos tenían hijío, todos tenían esa cosa que se los come los billetes, y se le arreglaron varios, pero ella tenía su tesoro escondido. Había mucha gente en aquellos tiempos que tenían la idea: si vienen los romanos, si vienen los asirios, si viene tal pueblo, si viene tal rey y nos ganan la batalla, se van a meter a mi casa y me van a robar todo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agarrar mis cosas de valor y las voy a ir a enterrar en un campo donde solo yo voy a saber dónde está. Igual que aquellos que tienen allá en su casa, o tenían allá en su casa, un ladrillo flojo. Ahí ya, mira, este ladrillo está flojo, ahí déjalo. Ahí están las cositas de oro, el dinerito, las cositas. Es por si llega un mañoso, pastor. Uno nunca sabe. Pues lo mismo pasaba en este caso. No había bancos. Tenían que esconder las cosas de valor de ellos. Lo más preciado, muchas veces lo tenían no en sus casas, lo tenían escondido. Muchos tesoros se perdieron. ¿Por qué? Si venía el invasor y me mataban a mí y yo era el único que sabía dónde estaba el tesoro, y la cosa y el tesoro quedó perdido. Por eso encontramos aquí que es un tesoro que estaba escondido, y le voy a comprobar que no era del dueño del campo. ¿Cuántas viudas, cuántas personas sufrieron hambre, miseria, porque la única persona que sabía dónde estaba el tesoro murió? ¿Cuántas familias hoy en día pasan hambre espiritual? Porque la única persona que dice que es cristiana, que dice que conoce el tesoro, se queda callada o se va, no dice nada, no comparte de ese tesoro con los demás. Fíjese qué cosa más curiosa. Estas dos parábolas nos hablan: una, tesoro escondido, de una persona que sin buscar, ahí no dice que estaba buscando tesoros, sin buscar encontró un tesoro. Pero la otra, la de la parábola de la perla de gran precio, ese sí buscaba perlas. Eso nos muestra los dos caminos del hombre. Yo siempre peleaba y batallaba con esto: Señor, ¿y cómo es esto? ¿Tú nos llamas o nosotros vamos? ¿Nosotros te recibimos o tú nos recibes? Y fíjese que me decía un pastor: Nelson, ¿y por qué haces a Dios tan pequeño? A muchos Dios nos ha llamado, pero otros tuvimos esa sensibilidad de parte del Espíritu Santo, ese toque, que sin andar buscando encontramos el tesoro de gran precio. Otros andaban buscando desde su niñez, desde su juventud, que les gustaban las cosas de Dios, que andaban ahí siempre de monaguillos en la iglesia, que andaban en el santo entierro, que andaban en esto, buscaban. Y esos son los que encontraron la perla de gran precio. Pero aquel que andaba en el campo, tranquilo, trabajando, en un mundo sin que nada, que Dios, ¿qué?
y se encontraron con el Evangelio, se encontraron con Cristo. Aquellos a los cuales quizás no fuimos nosotros los que buscamos a Dios, fue Dios quien dio el paso para irnos a buscar a nosotros. Esos son los del tesoro escondido. Esos son los que estaban en un campo tranquilos, los que caminábamos por el mundo tranquilos, los que creíamos que podíamos vivir sin Dios, pero de repente nos enamoramos de una muchachita cristiana y la muchachita nos dijo: mira, pero yo soy cristiana, tenés que ir a la iglesia conmigo, y ahí fuimos, y sin andar buscando el tesoro de gran precio, el Evangelio llegó a nuestras vidas. Otros que sin andar buscando del Evangelio, de repente llegó alguien, un compañero de trabajo, y en una plática que no era ni con nosotros: es que mire que qué bonito el gozo que se tiene en el Señor, que mire que esto, que los milagros que el Señor hace, que mire qué precioso. Y uno empezó a parar orejita por ahí, y después uno preguntó si el Señor te andaba buscando. Dice la Escritura que las riquezas de Cristo son inescrutables. Lo que Dios tiene para nosotros es inentendible. No me trate de encajar a Dios solo con una cosa: Dios es más grande que cualquier teología, Dios es más grande que cualquier pensamiento humano. A muchos, y créanme, yo estoy convencido de eso, a muchos Dios nos anduvo buscando, pero otros encontramos porque buscamos. Fíjese que dice la Escritura, siempre en el texto que estábamos leyendo: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjese bien, dice que lo halla prácticamente por accidente. Dice la Escritura: fui encontrado de un pueblo que no me buscaba. Y muchos de nosotros no lo buscábamos. Creíamos que podíamos vivir bien sin Dios, pero Dios nos había puesto el ojo. Desde antes del vientre de tu madre, desde antes de la fundación del mundo, a muchos Dios ya nos había escogido, ya nos había marcado para hacer esas cosas, para llegar a su reino. ¿Sabe por qué este hombre volvió a esconder el tesoro en el campo? Porque según la ley romana, si usted encontraba un tesoro en un campo ajeno, usted tenía que darle la mitad del tesoro al dueño del campo. ¿Qué tan grande era el tesoro? Que el hombre no se lo pudo llevar cargando. Era grande, era precioso. ¿Qué hace? Lo vuelve a esconder. Y fíjese bien, dice: y va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué no se llevó solo el tesoro? Tenía que ser celoso de lo que había encontrado. ¿Cómo te lo puedo poner a ti? Miren, cuando nosotros encontramos el Evangelio, cuando Cristo nos encuentra a nosotros, cuando encontramos este tesoro que es la Escritura, sepa valorarlo. Dice más adelante la Escritura: no le deis las perlas a los cerdos. Usted puede compartir el Evangelio, usted puede evangelizar a las personas, puede decirles, pero si es una persona de esas que, mira, a mí ese es tu Dios, tal cosa, y con palabrotas y esto, mire, hermano, no le dé perlas a los cerdos. Sea celoso con el tesoro que Dios le ha puesto en sus manos. Aquellas personas que no tienen sin cuidado, que ya un incircunciso, un inconverso, una persona en el trabajo, compañero de trabajo o incluso familiar, que empieza a hacer chistes rojos de Jesús, del Espíritu Santo, de esto, sea celoso con su tesoro. Guárdelo, valórelo. No tiene que participar usted en ninguna de esas cosas. Usted sea celoso con su tesoro. Yo no le digo, la perla del tesoro escondido no es que usted no lo va a compartir, es que no lo va a compartir con alguien que no se lo merece. Pastor, pero todos necesitamos. Sí, mire, todos necesitamos. Pero también Cristo hubo un momento en el cual le dijo: y a ellos ya no les abren más. Y se volvió. Juan el Bautista les dijo: generación de víboras. Hay un momento en el cual ciertas personas, perdónenme, no pierde el tiempo, hombre. Háblele, sí, háblele, evangelice, pero si en la dureza de su corazón se endurecen más, ahí déjelos. Simple, ahí déjelos. ¿Por qué? Si están dentro del plan de Dios, Dios los va a humillar hasta que lleguen. Y si no, Dios los va a seguir endureciendo igual que Faraón. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Avancemos un poquito más. Dice que vende todo lo que tiene y se va gozoso. Te voy a hacer una pregunta. Cuando
llegas al Evangelio, desde que encontraste el Evangelio, desde que Cristo te encontró a ti, porque en este caso es Cristo el que encuentra, sin andar buscando, tenemos el tesoro. ¿Has tenido gozo en tu vida? Porque si tú te fijas, en ambas parábolas habla mucho del gozo. Habla muchísimo acerca de que, hermano, si has encontrado un tesoro y lo valoras como tesoro, tienes que sentir gozo en tu corazón. Decía un corito por ahí: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Entonces, si en tu corazón, y te lo voy a poner así, si en tu corazón no hay gozo después de haber encontrado ese tesoro, quizás no lo has encontrado. Ay, pastor, ¿por qué dice eso? Sencillo, porque la palabra dice que habiendo encontrado el tesoro escondido, brother, se fue con gozo. Si hay resentimiento en tu corazón, si hay amargura en tu corazón, si es algo que tú puedes decir, pues yo no puedo perdonar tal cosa, si yo no puedo hacer tal cosa, tú no has encontrado o no has descubierto el tesoro que Cristo tenía escondido para ti. Así de simple, brother. ¿Por qué? Porque encontrar a Cristo, encontrar lo que su palabra dice, encontrar el tesoro del Evangelio, te tiene que traer lo primero: gozo, alegría. Yo no te estoy diciendo que tal vez andes con una sonrisa de oreja a oreja todo el día. Te estoy diciendo que haya paz en tu corazón, que haya paz en tu alma, y que estés en paz no solo con Dios, sino también con tu prójimo. Ah, que el otro quiere estar enojado conmigo, que sea él, yo no, porque yo sí encontré un tesoro de gran precio, un tesoro que cambió mi vida. Si este hombre llegó y con todas sus pertenencias vendió la casa, vendió el camello, vendió la cama, vendió la ropa, vendió sus joyas para comprar el tesoro, era porque el tesoro valía la pena. Iglesia, cuando tú te logras despojar de todas tus cosas y ves a Cristo como el mayor tesoro en tu vida, y logras ver el Evangelio como ese montón de tesoros que hay ahí, con grandes promesas, con gran poder para tu vida, que puede cambiar tu vida. ¿Cree usted que este hombre no le cambió la vida? Después, tal vez de haber vivido en una casita humilde, encontrar un gran tesoro en el cual va a tener bellas mansiones, como acabamos de cantar. Un tesoro escondido le cambia la vida a cualquiera. Cuando tú logras entender que la Biblia, que el Evangelio, que la palabra de Dios es verdaderamente ese tesoro, brother, tu vida va a cambiar. Pastor, mi vida no ha cambiado. No has encontrado el tesoro. Has encontrado tal vez algún pedacito de plata por ahí, por misericordia de Dios. ¿Y qué es eso? Que tienes tu Biblia, tienes la misericordia de Dios, tienes techo, tienes comida, tienes trabajo, pero no tienes la paz de Dios en tu corazón. Y ese es el tesoro. Cristo en nosotros. Y que mire, es que cuando usted y yo logremos entender que es Cristo en nosotros, lo que es el Evangelio y las riquezas que tiene el Evangelio para nosotros, nuestra vida fuera distinta. Mientras usted y yo no lo entendamos, estamos buscando, pero el tesoro no lo hemos encontrado. Hay otra comparación también. Bueno, antes de encontrar la otra comparación, quiero hacer énfasis en la parte del gozo. En el libro de Hechos había un eunuco que estaba leyendo el libro de Isaías. Y dice que en ese momento fue Felipe que fue llevado y le dijo, ¿entienden lo que lees? ¿Se recuerdan de ese pasaje? Ok. Y dice que le explicó el Evangelio, le explicó quién era Cristo, le explicó todo. Y hubo un momento en el cual iban de camino y le dice el eunuco, mira, aquí hay agua, ¿puedo bautizarme? Sí, le dijo Felipe. Y baja, lo bautiza, si bien has creído, puede bautizarse, sale del bautismo. Y dice que después el eunuco siguió su camino con gozo. Ahora bien, podemos encontrar Saulo de Tarso. Va enojado, dice, suspirando amenazas de muerte, respirándolas. Dice Hechos. Se encuentra con Cristo y después encontramos al mismo hombre llamado Saulo de Tarso, transformado porque él, sin andar buscando a Dios, Cristo lo encontró en el camino, tesoro escondido. Y después, cuando Pablo estaba en la cárcel ahí en Filipos, escribe la epístola de Filipenses con gozo. Y dice, señores, yo apóstol, embajador en cadenas, tengan gozo como yo tengo gozo. ¿Qué hace el tesoro escondido? Te da gozo. Vuelvo y pregunto,
¿Hay gozo en tu corazón? Porque si hay gozo en tu corazón, es producto que ya encontraste ese tesoro escondido. Caminando por el mundo sin buscarlo, Cristo decidió revelarse a ti con un tesoro que te va a cambiar la vida. Y si no te lo ha cambiado, es porque no lo has encontrado. Dice que el hombre vende todo lo que tiene. Dice Cristo: señores, el que quiera seguirme, échese su cruz y sígame. No podemos, y entiéndanme, no podemos servir a dos señores. Eso mismo lo dijo, señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Porque querrá congraciarse con uno y al otro lo tendrá de menos. No podemos servir a Dios en las riquezas. Ese hombre no podía tener todas sus viejas cosas y ser dueño del campo con el tesoro. Solo es una, solo es un camino. Vámonos a la parte del 45. También Jesús compara el reino de los cielos, que es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Este sí buscaba. Este era un hombre que estaba buscando perlas de buen precio. Era un mercader. Compraba perlas, después las vendía a mejor precio, las coleccionaba, qué sé yo. Pero este hombre era un hombre que buscaba. Era un hombre que sabía escoger. Era un hombre, quizás, igual que muchos de nosotros, religioso, que buscaba a Dios a su manera, que buscaba cómo servirle, que buscaba cómo congraciarse, que quería hacer obras de caridad, quería hacer obras buenas. Señor, yo te quiero servir. Y en nuestra ignorancia, por la misericordia de Dios, encontramos esa perla de gran precio. Y aquella persona a la cual Dios ha llamado, en la cual Dios ha puesto su vista, en la cual Dios lo tiene marcado, esa persona puede identificar la perla de gran precio y tener todo lo demás por basura. Volvemos al ejemplo de Pablo. Pablo dice: yo, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, estudiado de los pies de Gamaliel, aventajado de muchos de mi república, de mi nación, en los estudios, todo lo que antes era, hoy lo tengo por pérdida, a causa del gran gozo que me da haber conocido a Cristo. Cuando el Señor nos permite llegar al Evangelio, conocerlo, ver esa perla de gran precio, fíjese que muchos han tipificado el tesoro escondido como el Evangelio, pero muchos también sostienen que la perla de gran precio es Cristo en sí. Es el propio Jesús. Jesús es la perla de gran precio. Jesús es la rosa del valle de Sarón. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el alfa y el omega. Jesús es el principio y el fin. Jesús es la perla que en este momento es encontrada aquí. Una persona que lo buscaba y lo encuentra. Un evangelio que quizás no buscábamos, pero se nos es revelado. ¿Y qué hace eso? Cambios en la vida del individuo, una transformación completa. Este hombre dice que vendió todo lo que tenía para comprar la perla. Se dedicaba a eso. ¿Qué hizo la perla de gran precio? Le cambió la vida a este hombre. ¿Qué hizo Cristo en la vida del hombre? Una vez que lo encontramos, tiene que haber un cambio en la vida del hombre. Aquel que se dedicaba a la compra y venta de perlas, vendió todo lo que tenía para quedarse con una. Aquella persona que andaba buscando de un lado para otro a Dios, que andaba buscando emocionalismo, cuando encuentra a Cristo verdaderamente, tiene que dejar atrás todo, porque si no has encontraste una perla valiosa según tú, pero no una perla de gran precio. Porque el que encuentra la perla de gran precio deja todo atrás, lo deja todo. Yo no te voy a preguntar ni te voy a venir a confrontar diciéndote ahora si has dejado todo por Cristo o no. Esa es una pregunta que solo tú te la tienes que hacer, una respuesta que solo tú te la puedes dar. Lo que sí te puedo decir es que si la Escritura, si el Evangelio es un tesoro escondido, y si Cristo es una perla de gran precio, y la una produce gozo y el otro produce una transformación en tu vida, si no has tenido gozo y no hay una transformación en tu vida, quizás no tienes ni uno ni lo otro. Cada quien analícese. Dice que este hombre lo vendió todo, y eso significa para nosotros, hermano, venderlo todo es deshacernos de todo. El joven rico se le acerca a Jesús y le dice: maestro, yo te quiero seguir. Vende todo lo que tienes y después dalo a los pobres y ven y sígueme. Y el muchacho dijo: ay, Señor, yo tengo muchas riquezas. Y Jesús viene y dice más adelante: qué difícil es para un hombre rico poder entrar en el reino de los cielos.
porque su corazón está en las riquezas. Hoy en día en las iglesias del siglo XXI en Estados Unidos, Jesús tiene que pelear contra un Dios en el corazón de los hombres, que se llama materialismo, que se llama riquezas. Con la vieja vida del hombre que buscaba la perla de gran precio, comercio, trabajo, negocios, hagamos. ¿Y por qué Jesús tiene que pelear con eso? Fíjese que Jesús tiene que pelear con eso porque no se puede servir a dos señores. Porque mientras tu visión esté en lo material, no vas a poder identificar la perla de gran precio, la perla por la cual vas a dejar todo, la perla que va a sustentar tu vida, la perla que va a transformar tu vida. No la vas a poder identificar. Mi pastor siempre dijo, tenga cuidado con la pérdida de las oportunidades. Si pasando por el camino, por el mundo, sin buscar a Dios, caminando, trabajando, disfrutando de la vida, de repente se te revela el tesoro escondido que es el Evangelio, pero tu corazón estaba en otros quehaceres, va a estar enfrente y no lo vas a ver. ¿Qué fue lo que le pasó a los religiosos de aquel tiempo? Teniendo a Jesús enfrente, viendo sus milagros, viendo su poder, y no lo pudieron ver y lo rechazaron. O viviendo en tu vida de trabajo, de materialismo, pastores, que hasta la Biblia dice, y hasta contexto bíblico, el que no trabaja, que no coma. Pero si tu afán está en el trabajo, si tu afán está en el materialismo, vas a ver muchas perlas, pero cuando veas la perla de gran precio no la vas a saber identificar. Se pierde la oportunidad de encontrar el tesoro, se pierde la oportunidad de disfrutar de la perla de gran precio. ¿Cuándo? Cuando el hombre no quiere reconocer que lo único que necesitamos es el Evangelio y a Cristo revelado dentro del Evangelio. Cristo se revela tanto al que le busca, como muchas veces también busca a aquel que no le buscaba. Iglesia, hoy en día el reino de los cielos a unos se les revela, otros lo buscamos, pero Cristo nos da igual oportunidades a todos. Amén. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque nosotros, muchos de nosotros, caminando por la vida, caminando por el campo, trabajando, disfrutando de nuestra vida, pero tú decidiste revelarnos ese tesoro, Señor, ese tesoro escondido, esa palabra en la cual hay grandes y maravillosas promesas para nosotros. Señor, gracias, porque nosotros verdaderamente podemos experimentar gozo cuando tú te has revelado a nosotros. Podemos experimentar una transformación cuando encontramos la perla de gran precio, porque cuando nuestra vista está puesta en lo que verdaderamente importa, lo demás sale sobrando. Señor, una perla, un solo mediador entre Dios y los hombres, una perla de gran precio, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia. Señor, gracias porque en tu palabra encontramos ese tesoro del cual podemos tomar todos los días sin que se acabe. Gracias, Señor, porque tú eres Jesús, esa perla de gran precio, la cual muchos de nosotros hemos tenido enfrente y no la supimos valorar. Mas ahora, Señor, que tú has quitado el velo de nuestros ojos, podemos ver con toda claridad lo precioso que es tenerte en nuestros corazones, tenerte en cuenta en nuestras vidas. Y Señor, gracias porque tú transformas la vida de tus hijos cuando ponemos nuestra mirada completamente en ti. Muchas veces, Señor, nos cuesta, pero Señor, si tú comenzaste la obra, eres fiel y eres justo para terminarla. Señor, en esta hora te suplicamos por las familias acá presentes, que podamos, Señor, atesorar la Escritura, tu palabra, el Evangelio, como ese tesoro escondido, el cual tenemos que aprender a valorar y del cual podemos subsistir todo el resto de nuestras vidas. Que podamos ver a Cristo como esa perla de gran precio, la cual va a cambiar nuestras vidas, la cual va a transformar nuestras familias, la cual nos va a quitar todos los afanes del compra, del vende, del negocio, del cajetreo, para que en ti podamos descansar, Señor. Una perla, un solo mediador, una sola fe, un solo Cristo en el cual vamos a descansar de día y de noche. Porque tú eres, Señor, nuestro único Salvador, nuestro único sustentador, nuestra única fortaleza y el único Dios que merece toda nuestra alabanza, nuestra honra y nuestra gloria. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén y amén.